Uno de los castigos por rehusarse a participar en la política es que terminarás siendo gobernado por hombres inferiores a ti. Platón. Para participar hay que conocer, y para conocer hay que estudiar. ¿Y quién estudia la política? La ciencia política. Es la ciencia social que estudia la teoría o práctica de la política, los fenómenos políticos, el comportamiento político de una sociedad, así como los sistemas políticos de gobierno y los comportamientos de las sociedades, entendiendo como política a todo aquello que concierne a la polis, es decir, todo lo relacionado con la ciudad. Esto con el fin de establecer un método certero y objetivo sobre estos asuntos, a partir de la observación de la realidad. La ciencia política forma parte de las ciencias sociales, por lo que abarcan diversas áreas que estudian los sistemas políticos, las relaciones de poder, las conductas de los dirigentes políticos, la opinión pública, las relaciones internacionales, los conflictos armados, entre otros. Objeto de estudio de la ciencia política. El objeto central de estudio de la ciencia política son los hechos políticos. En esta búsqueda, la vieja polémica giraba en si este objeto era el Estado o el poder, pero hoy dicha polémica se centra por un lado en el poder político y de otro lado en el sistema político. Para comprender mejor esto, definiremos conceptos que no podemos perder de vista, como lo es el poder. Entendemos como poder la capacidad de que sujeto A imponga algo sobre sujeto B, esto dentro de una relación social, y aún con las resistencias que ésta pudiera presentar. Sistema político. Organización que existe en un determinado territorio para el ejercicio de la política. Y por último, el Estado. Organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Teniendo en claro estos conceptos, se puede deducir que el objeto de estudio de la ciencia política es en concreto el poder político. Retomando a Quesada, tradicionalmente se sostuvo que el objeto de la ciencia política era el Estado, pero gracias al avance teórico y metodológico de la politología, se considera que el Estado es un concepto muy restringido para comprender la totalidad de la dinámica política. Ciencia política como ciencia. Según Oppenheim, toda ciencia es un grupo organizado de conocimientos sobre una materia dada. El propósito de la ciencia no es simplemente describir fenómenos observados o en alguna forma conocidos, sino explicarlos. Y, tanto las explicaciones como las predicciones implican una dependencia de leyes generales, por lo que en síntesis, el descubrimiento de leyes generales es la tarea fundamental de toda ciencia, y en consecuencia, la tarea fundamental de la ciencia política, convirtiendo así a la ciencia política en la ciencia empírica de la política, conduciendo su andar según la metodología de la ciencia empírica más desarrollada, como lo puede ser la física o la biología. Por tanto, la ciencia política se ocupa principalmente de analizar bajo un criterio científico las relaciones de poder que se establecen dentro del Estado. Se ocupa de las relaciones de obediencia y dominación que tienen lugar dentro de la organización política, intentando construir un método objetivo para entender el origen y el funcionamiento social de dichas estructuras. Pero todo esto nos deja con una pregunta puntual. El politólogo, el estudioso de la política como nosotros, que estudia fundamentalmente la distribución, el ejercicio y la organización del poder en la sociedad, ¿tiene alguna utilidad? En nuestra opinión, sí, y hay dos posibles justificaciones para ello. Por un lado, la más pragmática de ellas, parte de que entendemos al politólogo como un profesional que puede contribuir sustancialmente al estudio y ejercicio de la política, y por tanto, al enriquecimiento de la opinión pública sobre las acciones y constructos sociales sobre los que se desarrolla la vida política y social. Esto, a su vez, nos ayudará para la toma de decisiones, permitiendo una mejora en la toma ordenada de estas con un fin político. Pero creemos, el verdadero valor de un politólogo radica en su capacidad de autorreconocerse como un ser inmerso en una serie de diferentes estructuras, entre las que impera una red difusa que opera a todos los niveles sociales, una red de poder, que mientras más a profundidad entendamos, más fácil nos resultará operar la implementación de nuevos y mejores mecanismos para la mejora de nuestras polis, nuestras hoy ciudades, nuestros estados y nuestra sociedad en general.